Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra segunda tutoría de presupuestos. Espero se encuentren muy bien. Para hoy vamos a trabajar un tema teórico, implementación de presupuestos, un tema un poquito pesado. Espero que me acompañen ustedes con los aportes, con las ayudas y con esa lectura que ustedes juiciosamente hicieron sobre el módulo, porque vamos a trabajar esa parte. Primero, doy espacio, recuerden que habíamos hablado desde la primera tutoría sobre la participación, es decir, sobre aquellos temas que de pronto ustedes hayan consultado durante la semana, leído, que hayan tenido en cuenta y que les parezca interesante compartir con el grupo. Si hay algún aporte en este momento, los escucho, muchachos. Profe. ¿Quién me habla? Anderson, profe. Anderson, cuénteme. Bueno, profe, por ahí estaba mirando dos cositas, pues, que me impactaron mucho. Una fue, esto fue en el gobierno del país de El Salvador, donde allí el presidente con sus consejeros decidieron darle a cada uno un computador para que ellos puedan tener sus tutorías y desde la casa con computadoras, digamos, que luego van a ser para ellos y con internet. Porque, digamos, me impactó, porque, digamos, sacó del presupuesto que se tenía, digamos, de hacer obras, y él lo explicaba muy bien que entre las obras era que podía hacer 3 veces un aeropuerto, pero que prefirió 1000 veces dejar el aeropuerto, digamos, en las condiciones de irlo remodelando y poder tener como todo ese presupuesto que tenía e invertirlo en educación, que porque él sabía que esos resultados no iban a ser ya, sino que iban a ser dentro de 15 o 20 años, y que desde de ahora en adelante se iba a invertir mucho en educación. Entonces, digamos, yo lo veo de varias partes porque, digamos, saca un presupuesto para algo que es muy importante, que es la educación. Entonces, verlo de esa manera, profe, la verdad es que fue algo sorprendente. Y lo del gobierno acá en Colombia, que está buscando aumentar más el endeudamiento este año para poder, digamos, ir supliendo las necesidades que ha dejado supuestamente, digamos, lo que es toda esta pandemia. Gracias, profe. Listo, Anderson, gracias. Sí, es un tema, digamos, importante de resaltar porque todo lo que se invierte en educación, ojalá no te lo hiciéramos. Ojalá, pero ahorita les voy a mostrar un esquema de presupuesto nacional para el 2020, de cuentas nacionales, tasadas pues en billones de pesos. Y miramos cómo es de pequeño la inversión en investigación y desarrollo y también en educación, ¿cierto? Eso sería importante porque pues obviamente son inversiones que como usted lo dice, no se van a ver ya, no se van a ver el año siguiente, pero se van a ver en un futuro. Es un poquito invertir en el conocimiento y menos en la infraestructura, aunque no vamos a decir que la infraestructura no sea importante, construir aeropuertos, construir colegios, construir vías, eso también es importante, pero también hay que presupuestar la materia que estamos viendo, rubros importantes para el tema educativo. Anderson, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más, muchachos? Profe, yo leí una Paola, noticia. Paola Andrea Velázquez, ¿cierto? Sí, señor. Yo leí una noticia, pues la verdad no había escuchado el tema y es tan cerquita de nosotros que no sé por qué no lo había visto. Es un centro logístico industrial que están haciendo en Yotoc, que se llama CLIP. Centro logístico industrial plástico. Y pues el despliegue, el tamaño de este centro es impresionante. Y dicen pues que será una puerta pues, para el desarrollo económico, y además por la cercanía que tiene como con los puertos, ¿no? Y porque queda en la vía del puerto de Buenaventura.
y que ese fondo, por lo mismo, está dando como beneficios tributarios a las empresas que desean instalarse allí. Es como una zona franca y un parque logístico. No había escuchado de él, profe, pero uf, tremendo porque es demasiado grande y es un proyecto inmenso. Súper bueno, me impactó mucho esta noticia. Listo, Paola, muchas gracias. Sí, yo tampoco he escuchado sobre el tema, pero es importante porque en varias partes del país se ha estado hablando sobre esos centros logísticos, sobre esas zonas francas que facilitan de alguna manera la exportación, digamos, de los productos colombianos. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la dificultad para exportar, que hay mucho trámite y hay muy poco espacio, digámoslo así, para el tema de las exportaciones, aunque perseguimos, se supone, en teoría, que estamos persiguiendo invadir esos mercados internacionales por medio de logística, almacenes, zonas francas y tal, pero pues no, muchas veces no se da como... ustedes me están escuchando bien. Se escucha mucha bulla, pero sí. Sí. ¿Como bulla de qué? O... Profe, como si tuviera un radio por allá atrás, no sé, como un eco. Ahí, ¿qué tal? Ahí mejoró un poquito, ¿no? Mucho mejor, profe. Bueno, entonces les comentaba que esos centros logísticos, digamos que se han venido adelantando o desarrollando en muchas partes. Ustedes saben que aquí en Risaralda también tenemos una zona franca en la Virginia. Eso ayuda para el tema de las exportaciones. Se supone que nosotros estamos muy interesados en exportar nuestros productos, en facilitarle, digamos, al productor colombiano que lleve sus productos a Europa, a Estados Unidos, a China, bueno, a Japón, a muchas partes. Pero pues obviamente tienen que dar las condiciones. Y esos centros, pues obviamente, tratan de entregar o de brindar esas condiciones para que estas empresas, digamos, pequeñas lo puedan hacer. La verdad es que, digamos que la exportación muchas veces, o el acceso a los mercados internacionales, pues se da solamente en las grandes empresas que tienen capacidad financiera, que tienen capacidad operativa, que tienen logística en otros países, pero es importante porque esos centros le dan oportunidad a empresas pequeñas para que accedan a esos mercados. Muchas gracias, Paola. ¿Algo más, muchachos? Bueno, si no hay nada más, entonces vamos a verificar primero la asistencia y ya continuamos. Diana Alexandra Arias. Presente, profe. María José Delgado. Rosa Angélica Hernández. Rosa Angélica. Andrea Orozco. Andrea Orozco. Profe, parece que le escribió por el chat. Listo, ya vi.
Mariana Cifuentes. Mariana. Anderson Delgado. Presente, profe. Jennifer Loaiza. Presente. Angie López. Presente, profe. Luisa Fernanda López. Juliana Morales. Hola, profe, presente. Steven Mora. Presente. Bernardo Palacio. Bernardo. Juan Camilo Quiseno. Presente. Paula Andrea Velázquez. Hola, profe, aquí estoy. Hola. Michelle Carmona. Buenas noches, presente. Hola, Michelle. Geraldine Castillo. Presente, profe. Sandra Milena López. Presente, profe. María José Naranjo. Presente, profe. Jonathan Pulgarín. Jonathan. Pamela Rabe. Presente, profe. Paula Andrea Valdés. Hola, profe, presente. Hola. Muchachos, ¿a alguien no llamé en esa lista? Bueno, listo, muchachos. Vamos a trabajar entonces, les voy a compartir pantalla, vamos a mirar el módulo. Es un tema, como les decía ahorita, teórico y tal. Yo sé que ustedes juiciosamente ya hicieron la lectura y me van a ayudar. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, es que apenas me pude conectar por el internet, no sé si me llamó a lista. ¿Cómo es su nombre? Bernardo Palacio. Sí, ya lo había llamado. Espéreme un segundito y ya le cuadro la asistencia. ¿Listo? Listo, dale, gracias. Listo, ya quedó listo, Bernardo. Bueno, muchachos, entonces les comentaba que les voy a compartir en toda la pantalla para que miremos el módulo y una temática que tenemos ahí propuesta para el día de hoy. Estamos hablando de la unidad 1. Ahí lo ven, muchachos. Sí, profe. Bueno, listo. Los objetivos de la unidad 1, entonces lo primero es valorar el presupuesto como herramienta de planeación y control. Ya de pronto lo hemos hablado un poquito hace 8 días. El presupuesto como tal, pues obviamente es una herramienta de control, ¿cierto? Es una herramienta que utiliza el administrador de la empresa
la parte directiva, pues para orientar el desempeño de la empresa en el futuro, ¿cierto? Por lo general, presupuestamos un año, pero pues también podemos presupuestar 2 años, 3 años, 4 años, según el nivel que nosotros queramos alcanzar. Y también reconocer los métodos de elaboración y control del presupuesto. Cuando hablamos de elaboración y control, hablamos de establecer de alguna manera unos mecanismos que nos digan en un momento dado, que nos puedan dar la idea en un momento dado de cómo fue la elaboración del presupuesto y qué tan cerca estuvimos de cumplirlo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de proyecciones, de planeación estratégica, de visiones de futuro, de elaboración de, por ejemplo, ventas hacia el futuro, pues obviamente no tenemos la certeza de cumplir un 100%, generalmente cumplimos un poquito más del 100 o un poquito menos del 100. La idea es estar un poquito cerca, ¿cierto?, entre lo presupuestado y lo ejecutado. Entonces, por eso hablamos siempre de control y siempre vamos a hablar de planeación, ejecución y control en los presupuestos, pues porque forma parte como del proceso administrativo como tal, que es normal. Es simplemente visualizar un futuro, planearlo hoy, ejecutarlo durante el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, lo que nosotros propongamos. Y por último, evaluar cómo fue la ejecución frente a lo presupuestado como tal. Entonces, esa de reconocer los métodos y la elaboración y control del presupuestario, pues tiene que ver con eso. Eso analiza esta unidad, la importancia de la cultura presupuestal, describiendo todos los requisitos para ponerla en práctica. Esa cultura presupuestal, muchachos, es importante que la dejemos clara en este momento, y es que nosotros debemos respetar siempre, tener una cultura de respeto por el presupuesto. Es decir, los presupuestos no son nuevos, no son muy nuevos. Lo vimos en el video, tal vez en la presentación que vimos hace 8 días, cómo después de mediados del siglo pasado se vinieron digamos, a implementar de manera técnica los presupuestos como tal, lo cual pues nos dice que pues, en la historia empresarial del hombre, pues tampoco es muy antiguo, es un tema más bien nuevo. Pero es importante generar esa cultura, pues porque en la medida en que nosotros podamos respetar esos presupuestos, podamos respetar, digamos, esas planeaciones que hacemos, pues podemos fácilmente llevarlas a la práctica, ¿cierto? Si no, pues obviamente serán ejercicios que se hagan muy, digamos, juiciosos y tal, pero que reposen por allá en unos anaqueles, en archivo y tal, y que nos sirvan como herramienta para la administración como tal. Entonces, la cultura presupuestal habla de eso, del respeto por el presupuesto. El presupuesto como herramienta de planeación y control se hace para conocer métodos de elaboración y control del presupuesto, enfatizando en aspectos conceptuales, ya los vamos a ver, conceptuales del presupuesto, lo que vamos a ver hoy, los aspectos conceptuales, y la implementación del sistema de presupuestos como tal. Por acá hay un taller de entrenamiento, una actividad previa, el origen y evolución del presupuesto, pero eso ya lo vimos en la tutoría pasada, si recuerdan, sí. Vimos como la historia de este presupuesto como tal, de dónde viene, que surge de una necesidad pues muy humana de tener alguna certeza, alguna certidumbre de lo que va a ser el desempeño de una empresa, de unas ventas, de unos costos o de una ejecución al futuro, ¿sí? Es como una necesidad simple que nosotros tenemos. El presupuesto se define de varias formas. Vamos a mirar estas definiciones. La primera dice que es una estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Esa es una definición de presupuesto. Otra diría que es una expresión cuantitativa, formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. Esta definición ya incluye, además del objetivo, la forma, la estrategia necesaria para lograr. Es decir, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a planear o voy a decir hoy, voy a hacer un presupuesto, un ejercicio presupuestal, y voy a decir que voy a vender X número de unidades, voy a vender un valor X en dinero, voy a crecer en el mercado en tal forma, pero también incluyo la manera como lo voy a hacer, porque no se vale tampoco que el presupuesto sea un tema emocional, es decir, como cuando la persona dice, cuando uno maneja un grupo de ventas y uno atiende a una persona que es un subalterno que está, digamos, acogido a unas metas de ventas, y él le dice, no, venga, este mes yo le voy a cumplir, sí, pero
¿Pero cómo me va a cumplir? No, no sé, no tengo ni idea, pero yo le voy a cumplir. No, no se vale de esa manera. Esa expresión cuantitativa tiene que estar acompañada de unas estrategias. Y todo en general en la empresa, o sea, todo ese ejercicio de presupuesto tiene que estar acompañado de unas acciones, de unas tácticas, de unas operaciones especiales para poder lograr el objetivo como tal. También nos dice que puede ser un conjunto ordenado, coordinado y formal de previsiones encaminadas a conseguir objetivos cuantitativos y cualitativos planteados por la organización, en los cuales proyectar su crecimiento y consolidación. Y por último nos dice que puede ser una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de una empresa en un periodo con la adopción de estrategias necesarias. Me parecía la segunda, pero básicamente, digamos, esa es como la definición de un presupuesto. Es plantear en números hoy un futuro, es decir, es un norte que yo me planteo hoy, pero lo pongo en números para que sea tangible, para que sea realizable, para que sea alcanzable, sea retador, sea objetivo, de tal manera que el grupo como tal, o digamos la empresa en pleno, el total, digamos, de las áreas que conforman la empresa, pues se comprometan con ese presupuesto como tal. Bueno, los orígenes del presupuesto no lo vamos a mirar muy en detalle, ya lo vimos ahora 8 días en la presentación. Dice que siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de presupuestar, es decir, la idea de minimizar ese riesgo y de tener como algo seguro. Si nosotros pensamos en eso, nosotros presupuestamos, por ejemplo, la quincena, ¿cierto que sí, muchachos? ¿O no? Cuando nosotros nos pagan quincenal, pues nosotros tenemos que presupuestar algo, ¿o no lo hacemos? Claro, profe. Sí, Cierto, tú tienes que tomar ese valor. ¿Cómo? algunas cosas. ¿Y otras por qué no? No, pues porque ya están en la mente de lo que no va a hacer. Digamos que la lucha mental siempre está entre quiero ahorrar y yo me lo merezco, ¿cierto? Entonces yo quiero tener un presupuesto exacto de en qué gastos voy a incurrir con este dinero que voy a recibir, pero vienen los imprevistos, ¿cierto? Vienen las emociones, viene el querer comprar algo que de pronto no estaba presupuestado. Y eso pues hace obviamente que el presupuesto, digamos, no se cumpla. Pero pues de todas maneras esa es la naturaleza humana y en eso vivimos nosotros. Sobre esta historia, digamos, comienza a hablar por ahí de los egipcios cuando hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas, o también cuando los romanos conquistaban tierras, conquistaban, digamos, pueblos en Europa y entonces hacían cuenta de cuánto iban a recibir por los impuestos que esos nuevos pueblos, digamos, les iban a tributar. Y con eso, pues obviamente, organizar unos pronósticos de gastos o de inversiones que tenían que hacer. Pero como les digo, en eso no nos vamos a detener mucho porque ya lo vimos ahora 8 días, si lo recuerdan ustedes, en la presentación que vimos, ¿cierto, muchachos? Bueno, ese término presupuesto se deriva del francés Bouguet, bolsa, y esta acepción intentó perfeccionarse en el sistema inglés con el término budget, que es presupuesto. También nos habla de que en 1930 se desarrolla en Ginebra el Simposio Internacional de Control Presupuestario. Ya en esa época se hablaba un poquitico de control presupuestario, ¿sí? Pero se hablaba mucho en el tema gubernamental, digámoslo así. Y en 1948 el Departamento de la Marina de Estados Unidos presenta un presupuesto. Y en el 65 del siglo pasado se crea en Estados Unidos un departamento de presupuesto como tal. Fue como el primero que se presentó. Hoy en día, digamos que todos los países serios, digamos, del mundo, ¿sí?, trabajan sobre bases presupuestales ciertas. Lo que pasa es que muchas veces los recursos que se recolectan, digámoslo así, que se reciben para generar esos gastos presupuestados, pues no son suficientes. Entonces tenemos que acudir a endeudamiento. Lo vamos a ver ahorita en un archivo que tenemos para mirar el presupuesto de Colombia, el presupuesto general de la nación para el 2020. También nos dice que en la actualidad el sector privado ha desarrollado métodos de planeación empresarial y de control presupuestal. Sí, el sector privado, digamos, ya hoy en día, a esas alturas del partido, digamos, con la tecnología que tenemos, digamos, con todos los métodos de
modelos administrativos, de planeación estratégica, de todo lo que trabajamos en las empresas, digamos, para lograr una gestión exitosa, pues obviamente está incluido el tema presupuestal, porque pues es supremamente importante para saber cómo nos vamos a, cómo va a ser el desempeño de la empresa en un periodo determinado como tal. Ese presupuesto es considerado como una herramienta indispensable para la adecuada realización del proceso administrativo. Recordemos que el proceso administrativo empieza con la planeación, luego sigue con la organización, luego la dirección y luego el control. Primero planeamos, luego nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, es la organización, luego dirigimos, es decir, puntualmente vamos a decir, a cuidar cómo lo estamos haciendo, y por último vamos a hacer un ejercicio de control, que es el que nos va a decir qué tan lejos estamos de lo que habíamos planeado inicialmente. Así de simple es el proceso administrativo, o sea que es un proceso que ya lo hemos visto por ahí en otras materias de administración, modelos, fundamentos de administración, y que es vigente desde hace muchos años. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. Perdóname, no te escuché bien. Yo no tengo, profe. Bueno, listo. La importancia, entonces, predomina la incertidumbre, por lo que deben planear sus actividades y pretenden sostenerse en el mercado. Siempre, obviamente, el presupuesto es un tema de proyección, es un tema de planeación, forma parte de ese tema de la planeación de las operaciones. Entonces, la importancia, pues, se suscita precisamente en eso, muchachos, en que es necesario saber con algún nivel de certeza hoy cómo se va a comportar, cómo se van a comportar las ventas, los costos, la mano de obra. Bueno, saber un poquito. Sabemos que hoy en día, por ejemplo, como de pronto ya lo vamos a hablar un poquito, la situación en la que estamos en este momento, ustedes saben que el gobierno ayer amplió el decreto sobre el tema sanitario hasta mayo, es decir, que seguimos con algunas restricciones, y eso pues nadie lo había presupuestado, ¿cierto? ¿Quién habría pensado, por ejemplo, en el 2019, que en diciembre del 2019 o terminando el año, que íbamos a estar, digamos, en esta situación hoy en día? Pues muy difícil, ¿cierto? Predecir una situación como la que vivimos ahora es muy difícil, sin embargo, afectó todos los presupuestos, todos los presupuestos. En algunas empresas, muy pocas de corte tecnológico, hoy en día, aunque están corrigiendo un poquito el valor, se manifestó de manera positiva, es decir, se generaron mayores ingresos de los presupuestados, pero en la mayoría, ustedes saben, los ingresos disminuyeron, las ventas disminuyeron, la capacidad comercial disminuyó. Ustedes saben que cuando hay una situación de crisis, el hábito de consumo o las preferencias de consumo de las personas cambian, ¿sí? Entonces, cuando hay un problema de crisis, pues yo no pienso en gastos suntuarios, sino que pienso solamente en los estrictamente necesarios, es decir, la comida, bueno, la educación de pronto, cosas que son los servicios públicos y tal, que son muy básicas, pero el resto se deja pues de lado. Y eso obviamente modificó todos los presupuestos, pero pues nadie lo tenía previsto. Hoy en día, digamos, es muy difícil, digamos, entrar a analizar una cosa como la que vivimos. Hace poquito salió el dato del crecimiento o del crecimiento del PIB para Colombia. ¿Quién lo recuerda? Fue noticia la semana pasada. Bueno, el Producto Interno Bruto en Colombia decreció el 6.8% en el año 2020, según el DANE. Veníamos de un crecimiento del 3.6, del 3.4%, creo, en el 2019, y tuvimos un decrecimiento del 6.8. Es un retroceso importante para todas las cuentas nacionales, para todos los presupuestos de ingresos y de gastos nacionales. Y todo lo tenemos que ir subsidiando, como decía ahorita Anderson, ¿cierto? Por la vía del endeudamiento, porque pues no hay otra manera, ¿cierto? No tenemos de dónde más sacar el dinero, sino que seguirnos
endeudando como tal. Bueno, muchachos, también nos habla un poquito de la temática sobre la clasificación de los presupuestos según la flexibilidad entre rígidos y flexibles. Por lo general, los presupuestos del sector privado pues son flexibles, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que tener en cuenta que en algún momento de esa ejecución presupuestal, pues yo tengo que saber cómo voy, qué tan lejos estoy de lo que había presupuestado inicialmente y tomar los correctivos necesarios para poder ajustar, digamos, algunas cifras. Ahí puedo tener dos alternativas o dos fuentes, digamos, de ese cambio presupuestal. Lo primero es que el presupuesto se haya elaborado de manera errada, ¿cierto? Es decir, que no hayamos tenido en cuenta algunos puntos y que el presupuesto definitivamente haya quedado mal calculado. Pero también lo segundo puede ser que en las operaciones que yo desarrollo, pues simplemente falta algo por ajustar. Es decir, sí, el presupuesto está bien hecho, pero definitivamente el área de venta no está trabajando correctamente, o el área de producción, o tenemos problemas de suministros y tal. Y entonces podríamos tener una diferencia en ese presupuesto. Pero es válido, digamos, dentro de los presupuestos flexibles, buscar la manera de, dentro de la marcha, digamos, durante la marcha, pues ajustar esos valores para que se ajusten, digamos, a los momentos actuales, dependiendo de los dos aspectos que les acabo de comentar. Reconocer si hubo un error en el presupuesto y modificarlo, o reconocer si hay un problema operativo, digámoslo así, de ejecución que podamos tener. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Y por lo general, los presupuestos, digamos, rígidos, pues son muy pocas empresas lo trabajan, ¿cierto? El sector privado, pues porque es la manera como de decir, esto me presupuestó y ya no más, ya no lo toco más, ya no lo puedo mover. Pero se da mucho en el sector público. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil modificar un presupuesto público, porque pues eso viene acompañado de unas normas, de unos decretos, de unas aprobaciones en un congreso, en un consejo, en una asamblea departamental. Entonces, obviamente es un poco más difícil, ¿sí? Entonces, digamos que las correcciones o la flexibilidad para un presupuesto estatal pues se viene dando en el periodo siguiente. Es decir, ya después de haber reconocido que no se dieron las cosas como lo habíamos dicho, pues tomar los correctivos posteriores, pero generalmente se dan en eso. Entonces, flexibles para el sector privado básicamente y rígidos pues se dan más que todo en el sector público. Según el periodo que cubran, pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Les comentaba ahorita, por lo general, yo presupuesto a un año. Yo por allá como en una empresa normal, por allá como después de medio año, comienza a hacer un presupuesto. Es decir, comienza a mirar cómo se están comportando las cifras para generar una plantilla, digamos, de presupuesto para el año siguiente. Y es a corto plazo, digamos, a corto plazo estamos hablando de un año. Y a largo plazo, pues hay empresas grandes que adoptan presupuestos cuando emprenden proyectos, es decir, cuando no estamos hablando de las ventas o de la operación normal del año siguiente, sino que estamos hablando de la ejecución de proyectos como ampliaciones, como, por ejemplo, entrar con productos nuevos, como la incursión en una nueva zona, o en el exterior, por ejemplo, un tema de exportación. Entonces, no se hacen al año, sino que se hacen más a más largo plazo, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que me puedan decir a mí, cómo, digamos, qué puedo yo como alcanzar en ese tiempo, pues porque obviamente cuando yo emprendo proyectos, pues son de largo plazo, o sea, yo no puedo pretender emprender un proyecto y ya en 6 meses o en un año estar obteniendo los resultados, sino que tengo que dar un tiempo prudente como para recibirlos. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Bueno, también tenemos, según el sector en el que se utilicen, presupuestos públicos y presupuestos privados, ¿cierto? Los públicos los realizan obviamente los gobiernos, estados y empresas descentralizadas para controlar las diferentes dependencias. Vamos a mirar aquí un segundo. Este es, ¿cómo lo ven ahí? Profe, la verdad, a mí se me ve muy borroso.
Ahí. ¿Ahí mejor? Estaba un poquito mejor. Bueno, miren, muchachos, este es el presupuesto, es un presupuesto público, es un presupuesto generado por el Departamento de Planeación, Presupuesto General de la Nación para el 2020. Obviamente, como les decía ahorita, todo esto se desbarató, ¿cierto? ¿Por culpa de qué? Pues por culpa de la pandemia, ¿cierto? Pero eso fue lo que se construyó en el 2019, en el segundo semestre, y fue lo que dijimos, que digamos que se iba a cumplir como en el 2020, en el tema estatal general. Dijimos que los ingresos del presupuesto nacional iban a ser de 255 billones de pesos. Aquí está, ¿cierto? Y dijimos también que los ingresos corrientes, es decir, el recaudo corriente de la nación iba a estar en 159 millones y que el resto iba a aparecer por empresas del Estado que trabajan, llámese por ejemplo Ecopetrol, ISA, Banco de la República, todas las que son empresas del Estado que le generan utilidades y tal, ahí se va a marcar la diferencia y lo que quede faltando, pues obviamente vía endeudamiento. Aquí están los ingresos tributarios en 158 billones, el impuesto sobre la renta, bueno, hay cada uno, digamos, de los ítems está ahí presupuestado, el impuesto sobre aduanas, el impuesto sobre las ventas, el timbre nacional, y gravamen a los movimientos financieros, el 2 por 1000, 4 por 1000, perdón. También está el impuesto al turismo, bueno, todo lo que considera el Estado. Entonces, esos recursos de capital suman 81 billones de pesos, ¿cierto? Pero también tenemos por acá la contribución de parafiscales, los fondos especiales de la nación, para terminar en una cifra de 271 millones. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿cierto?, que se marca sobre lo presupuestado inicialmente, que es importante y que la tendríamos que cubrir con endeudamiento. Este es más o menos un ejemplo de un presupuesto estatal, un presupuesto público, que es el que hace el Estado colombiano, por allá como en la segunda, después del segundo, en el segundo semestre del año, y que tiene que ver con los gastos y los ingresos, perdón, los ingresos y los gastos que va a tener en el año siguiente. Pregunta, muchachos. No, profe. Bueno, eso tiene unos principios presupuestarios. El primero, la universalidad, que dice que los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos. Y no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa o su inclusión en el presupuesto. ¿Por qué? Porque son presupuestos públicos y son estáticos. La unidad y el conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto. La programación tiene que ver con las asignaciones que se incorporen en los presupuestos. El equilibrio y la estabilidad, ese presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit o superávit. Y cuando hablamos de déficit, siempre, nosotros nunca hablamos en Colombia de superávit, siempre tenemos déficit presupuestal. Nosotros tenemos un rubro que siempre se calcula que se llama el déficit fiscal. Y el déficit fiscal es la diferencia entre lo que recibe por presupuesto nacional, entre lo que recibe el país y lo que gasta. Entonces, siempre lo que gasta es un poquito mayor. Entonces, en esa diferencia se presenta un aspecto que se llama el déficit fiscal, que es el que tenemos que cubrir con endeudamiento. La plurianualidad habla de que el presupuesto anual se elabora en el marco de un escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Siempre se hace anualmente. La eficiencia, pues nos habla de la asignación y utilización de los recursos del presupuesto. La eficacia, entendemos diferencia entre eficiencia y eficacia, muchachos. ¿Qué es eficacia? Lo hemos visto por ahí en otros cursos de proyectos y tal. Cuando hablamos de eficacia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Niños, solo uno. A la transparencia del proceso.
¿A la qué, perdón? Eficiencia es como cumplir lo que... Pues a que el presupuesto quede bien, a que todo el proceso pues esté bien, la eficiencia. No, lo que pasa es que hay una diferencia entre eficiencia y eficacia, muchachos. La eficacia, La eficiencia es utilizar los mínimos recursos. exacto, y la eficacia, Hacerlo bien. ¿y la eficacia es qué? Hacerlo bien. Quítale el bien. Y te queda perfecto. La eficacia es... Simplemente lograr el objetivo. Exacto, hacerlo. La eficacia tiene que ver con lograr el objetivo. La eficacia tiene que ver con el resultado como tal, pero no tiene nada que ver con eficiencia. O sea, yo puedo ser eficaz en el desarrollo, sí. Yo, por ejemplo, a mí me contratan un día para construir una casa, ¿sí? Entonces me piden un presupuesto y yo digo, bueno, listo, la voy a hacer con 100 millones y la voy a hacer en 3 meses, ¿sí? Y yo la logro. Yo logro hacerla en 3 meses y con los 100 millones. Eso es eficacia, eso es hacer, eso es lograr el resultado, ¿sí? Pero la eficiencia es otra cosa. La eficiencia es el manejo de los recursos. Entonces, alguien podría decir, no, venga, no, yo esa misma casa la hago con 80 millones y en 2 meses. ¿Por qué? Pues porque de pronto tiene más experiencia que yo. Entonces, es más eficiente, siendo igual de eficaz. Sí, es claro, muchachos. Entonces, la eficacia es lograr el resultado y la eficiencia es lograrlo con la mejor utilización de los recursos. Y en eso, en el tema presupuestal, se trabaja esa parte. Es decir, la eficacia es lograr el presupuesto como tal. Es decir, bueno, yo presupuesté que este año me iba a gastar 100 millones, listo, y lo hice, sí. Pero la eficiencia es mirar cómo lo hice, ¿sí? Cómo pude haber mejorado, cómo pude haber gastado menos o utilizando otros materiales, bueno, no sé. Entonces tiene que ver con eso. Claro, muchachos. Sí, profe. Bueno, Sí, señor. la transparencia dice que el presupuesto se expondrá con claridad. Obviamente, todo presupuesto pues tiene que tener un nivel de transparencia importante, pues porque si no es transparente, si no tiene, digamos, la claridad necesaria, pues obviamente la gente no se va a comprometer con él. También debe tener flexibilidad y este será un instrumento, digamos, que pueda en algún momento modificar algunos ítems a conseguir. La especificación que dice que el presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos, es decir, no es un presupuesto imaginado o soñado, no, tiene que saber de dónde. Si yo manejo una empresa, yo tengo que saber exactamente cuando hablo de presupuesto, pues cuánto estoy capacitado para vender. Y eso tiene que ver con la capacidad productiva, no solo con la capacidad de ventas. Pues yo puedo vender 10 elefantes, sí, pero pues, ¿de dónde me los voy a conseguir? Bueno, no sé. Es como eso, es tener la coherencia entre la capacidad de venta y la capacidad productiva. De eso habla la especificación. Y el presupuesto privado son los que utilizan las empresas particulares. Bueno, hay un concepto que se llama el presupuesto maestro, vamos a trabajar en algunos ejercicios, que es como el total, digamos, es la unión de todos los presupuestos. Es la unión del presupuesto de ventas, del presupuesto de costos, del presupuesto de mano de obra, el presupuesto de costos indirectos de fabricación, el presupuesto de los gastos financieros, el presupuesto de los gastos fiscales, es decir, de lo que tengo que pagar en impuestos. Y todo eso, digamos, concluye en un presupuesto maestro, que es el conjunto de todos, ahí lo dice la temática, el conjunto de todos los presupuestos que se elaboran en un proceso presupuestario, valga la redundancia. Entonces ahí lleva ventas, producción, materiales, mano de obra, gastos financieros, gastos de ventas, gastos de administración. Por aquí le falta también el tema de la parte fiscal, porque es importante incluir en ese presupuesto maestro lo que yo tengo que pagar por los impuestos como tal. El presupuesto de inversiones es importante, pues, porque a pesar de que no forma parte del presupuesto cotidiano, pues yo tengo que entender que tengo que hacer unas inversiones por reconversión de maquinaria, por obsolescencia, por reposición de parque automotor, bueno, por algunas cosas que tenga que tener en cuenta en el futuro y tengo que incluirlas dentro del presupuesto como tal, porque son gastos que de todas maneras van a afectar la erogación de la empresa, es decir, su flujo de caja como tal. Y el presupuesto de flujos de efectivo es digamos, uno de los más importantes. Ustedes saben que nosotros manejamos un concepto de contabilidad de causación, es decir,
La contabilidad está en Colombia está hecha para el tributo, es decir, para que la utilidad antes de impuestos sea muy alta, porque eso le conviene al Estado, para que el impuesto sea muy alto. Pero el presupuesto de flujos de efectivo es el más importante, es el que me ayuda a mí a tomar las decisiones. Yo no puedo tomar, si yo en un año vendo 1.000 millones, pero resulta que 500, la mitad lo vendí a crédito, pues yo tengo que contar es con lo que entra, ¿sí? No con lo que me deben, porque eso es cartera. Yo tengo que contar es con lo real, con el efectivo, con lo que me entra a la caja. Asimismo, si compro materiales y proveedores, pues si los tengo a crédito, pues tengo que contar es con lo que pago, no con lo que debo, para poder establecer un buen sistema de toma de decisiones, muchachos. Claro eso. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta es, para tomar las decisiones dentro de la empresa a nivel presupuestal, el idioma del efectivo como tal. O sea, es con lo que yo puedo contar, con lo que tengo en caja en bancos. Bueno, hablamos también del presupuesto de ventas. Esto lo vamos a ver, esto es a nivel general. O sea, estos son conceptos, pero esto lo vamos a ver dentro de 8 días. Empezamos con el presupuesto de ventas, con un ejercicio y con la temática digamos, de la construcción de un buen presupuesto de ventas. Dice que son estimados que tienen como prioridad determinar el nivel de venta real y proyectado de una empresa para determinar límite de tiempo. Y los componentes, allí podemos tener productos que comercializa la empresa, servicios que presta, ingresos que percibirá, los precios, obviamente, tienen que ver con el presupuesto de ventas, el nivel de venta de cada producto y el nivel de venta de cada servicio. Con base, digamos, en esas informaciones o en esas fuentes de información, pues yo puedo construir más o menos un presupuesto de ventas teniendo en cuenta inflación, teniendo en cuenta crecimiento inercial de las ventas, porque pues obviamente yo pretendo siempre ir creciendo paulatinamente. ¿De acuerdo con qué? Pues con la publicidad, con el voz a voz, con el conocimiento de la empresa, con el branding, el posicionamiento de marca, ir creciendo en eso. Entonces tengo que adicionarle, digamos, pues un presupuesto, una proyección, un estimado de lo que yo voy a ir creciendo en ventas, ¿cierto? Para poderlo realizar. Y obviamente después, cuando veamos el presupuesto maestro, pues tener en cuenta que ese presupuesto de ventas, como les comentaba ahorita, pues tiene que estar ligado de manera directa a la capacidad productiva, porque pues de eso depende. O sea, yo no puedo, digamos, abarcar más de lo que pueda asimilar. Tengo que ser coherente en eso. Ese presupuesto de ventas también tiene que ver entonces, o deriva en otros presupuestos que son el presupuesto de producción, el presupuesto de compras, el presupuesto de gastos de ventas y gastos administrativos. Sí, digamos, del tamaño de las ventas que yo genere, pues se van a derivar el tamaño de la producción, el tamaño de las compras que yo necesite hacer para generar esa producción, el tamaño de los gastos de ventas, que es los gastos en que yo tengo que incurrir para lograr comercializar los productos, las comisiones de los vendedores, la publicidad, bueno, los fletes, los canales de distribución, muchas cosas. Y los gastos administrativos, pues muchas veces son fijos, generalmente los tratamos como gastos fijos, pero también en la medida en que las ventas se vayan incrementando, pues puede ocurrir que esos gastos administrativos también vayan a crecer y también lo tengo que tener en cuenta en ese presupuesto como tal. Ese pronóstico de ventas empieza con la preparación de los estimados de ventas, eso lo puedo yo, digamos, obtener del área comercial, de noticias, de comportamiento del mercado, de encuestas. Puedo utilizar mecanismos, digamos, de mercadeo que se utilizan hoy en día, redes sociales, instrumentos, bueno, no sé, todas esas cosas que yo pueda, digamos, de las que yo pueda obtener información para saber cómo se van a presentar las ventas. Esa elaboración de un presupuesto de ventas se inicia con un básico que tiene líneas diversas de productos. Es decir, es tener en cuenta todo lo que yo puedo comercializar, pues para poder generar ese presupuesto de ventas. Ese presupuesto de producción son los estimados que se hallan estrechamente relacionados con el presupuesto de ventas, ya lo dijimos. Obvio, ¿sí? Si yo voy a vender el 50% más el año siguiente, lo voy a presupuestar, pues tengo que presupuestar que también voy a producir el 50% más y eso me va a generar también una modificación en el presupuesto de requerimientos de materiales,
en el presupuesto de mano de obra, porque va a ser más alto ese requerimiento, en personal diverso, en cantidad de horas requeridas, en cantidad de horas trimestrales, en valor de hora unitaria, en presupuesto de gastos financieros, porque tenga en un momento dado yo que acudir a fuentes alternas de financiación como los bancos para poder sufragar los gastos que tengo en la empresa. O sea, es decir, cuando yo no tengo el capital necesario para manejar esos gastos. Se maneja, digamos, en términos generales que el endeudamiento, ¿ustedes qué piensan del endeudamiento? ¿Es bueno o es malo? ¿Quiénes están endeudados? Pues depende, porque si uno necesita hacer algo y no tiene la forma, o no tiene el dinero, le toca. Sí, o sea que el endeudamiento es bueno o es malo. Pues lo saca uno de apuro. Profe, yo creo que el endeudamiento es bueno si se le da buen manejo, porque ejemplo, si nos endeudamos y ejemplo con entidades financieras y damos un buen manejo, pues creo que es bueno para nuestra vida crediticia, no sé, pienso. Claro, Diana. ¿Alguna otra opinión? Profe, es que depende cómo usted lo vaya a utilizar o lo vaya a maximizar. Porque, por ejemplo, si yo hago un préstamo, me endeudo por 5 millones a una tasa del 3%, digamos mensual, pero ese dinero yo lo voy a invertir en un negocio o en otra cosa y esa inversión me va a dar un 15% mensual, pues para mí sería un buen negocio. Claro, Paola, eso se llama apalancamiento y siempre lo tenemos que mirar así. El término se llama apalancamiento. Apalancarme en el dinero del banco. Es decir, si yo tengo un proyecto, es decir, o ni siquiera un proyecto. A ver, yo me quiero comprar un carro porque en este momento lo necesito para trabajar. El carro vale 30 millones. Yo no tengo la plata. Si yo me pongo a ahorrar ahora para comprarlo de contado, cuando yo ahorre los 30 millones, ¿cuánto valdrá el carro? Ya no existe, profe, ya ha cambiado de modelo. Sí, ya ha cambiado de modelo, ya ni siquiera existe. Entonces el endeudamiento es bueno en la medida en que la finalidad sea buena, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos endeudamos para nada, ¿cierto? Tomamos créditos de consumo y en un momento dado llega uno y dice, bueno, me gasté toda esa plata, me dieron un crédito de 3 millones, me gasté la plata y no sé en qué, ¿sí? Y tengo que estar 36 meses o 60 meses pagando unas cuotas sobre algo que no tengo ni idea en qué lo utilicé. Entonces, en esa medida, pues no es bueno, pero el crédito de todas maneras, como herramienta como tal, pues es bueno, ¿cierto? Para una empresa, tú lo acabas de decir, una empresa que tiene una utilidad, por ejemplo, una rentabilidad del 30% y el banco le presta al 20%, pues se está ganando el 10%, o sea, está creciendo con el apoyo del banco como tal. Entonces, en esa manera es importante. De otra manera, pues no, de otra manera no serviría, digámoslo así, pues porque sería como botar la plata en intereses, digámoslo así, o sea, pagar. Es como, por ejemplo, hay veces que la gente endeuda, por ejemplo, para viajar, pues sí, muy chévere, sí, pero uno va al viaje un fin de semana, se gastó 3 millones y se quedó 36 meses pagando cuotas, ¿sí? Entonces, es como un poquito contradictorio eso. Vale, muchachos. Bueno, sobre los componentes de esa mano de obra indirecta, puede haber personal diverso, cantidad de horas, bueno, esos son, digamos, algunos ítems que yo tengo que tener en cuenta para generar ese presupuesto como tal. El presupuesto de mano de obra, eso tiene muchos detalles, o sea que la mano de obra y lo que es, digamos, el manejo de personal como tal, pues eso tiene mucha minucia. Yo no soy experto en eso, yo soy administrador, no soy contador, pero pues se deben tener en cuenta, digamos, todos esos gastos que vamos a incurrir, todos esos costos, perdón, no son gastos, sino costos. Cuando hablamos de producción como tal, estamos hablando de costos solamente. Cuando hablamos ya de administrativo, estamos hablando de gastos.
pero esto tiene que ver con el costo directo de la operación como tal y lo tenemos que tener pues allí en cuenta. Dice que este presupuesto debe coordinarse con los presupuestos anteriores para evitar un gasto innecesario que luego no se pueda revertir. Pues cuando trabajamos en presupuestación, digamos, tradicional, que es mirar cómo se comportó el presupuesto del 2020 para mirar cómo podemos proyectar el 2021, pues eso es válido, ¿cierto? Pero cuando hay presupuestos de base cero, con los cuales no tenemos historia, pues tendremos que utilizar alguna otra herramienta para hacerlo. El presupuesto de gastos de ventas, pues tiene que ver directamente, como les dije ahorita, con el presupuesto de ventas. Usualmente comprende las erogaciones o los gastos que se hacen en marketing, o en publicidad, por ejemplo, o en la capacidad, digamos, que nosotros tenemos que desarrollar para tener un grupo de ventas, para tener un área comercial que logre que nuestro producto llegue a un mercado como tal. Es la base para calcular el margen de utilidad, asegura la colocación de un producto, amplía el mercado de consumidores y se realiza a todo costo, ¿cierto? Ese es el presupuesto de gasto de venta. El presupuesto de inversión, lo que les contaba ahorita, controla activos fijos o, digamos, compras que yo tenga que hacer en un futuro para poder sostener la operación, es decir, cambiar maquinaria por una más eficiente, digamos, por una más novedosa, digámoslo así. Entonces lo tengo que tener en cuenta allí. Aparte de que no forma parte del presupuesto cotidiano, pues sí es importante incluirlo porque son pagos que voy a tener que realizar en un momento dado. Y por último, el presupuesto de flujo de efectivo, que formula la estimación prevista de fondos disponibles, como les decía ahorita. Es tener en cuenta lo que entra y lo que sale, es decir, no lo que me deben, ni lo que estoy debiendo, no, es lo que me entra y lo que me sale, para yo saber exactamente con cuánto cuento para responder por las operaciones diarias. Es básicamente eso, el presupuesto de flujo efectivo. Hay un informe financiero para los contadores que se llama el F, que es el estado de flujo de efectivo, que se construye con base en lo real, lo que, digamos, llevará a términos del efectivo todas las cuentas del estado de resultados para poder establecer con exactitud con qué cuento yo. Muchachos, preguntas hasta ahí. No, señor. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, dime. El presupuesto de un proyecto, digamos, de un proyecto de algo nuevo, ¿no sería el mismo proyecto? No te entiendo. O sea, ¿cómo yo hago un presupuesto de un proyecto? Si es un proyecto digamos, de un negocio nuevo. Ah, bueno, sí. Tú, por ejemplo, piensas, Paola Andrea, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, tú piensas, por ejemplo, mañana montar un negocio de... ¿Qué te gusta? No sé, profe, digamos una boutique de ropa. Una boutique, listo. Entonces tú piensas iniciar con ese proyecto. Lo normal que hace uno es que hace un proceso de formulación y evaluación. Lo primero que se hace en una formulación y evaluación de un proyecto es ir a revisar el estudio de mercado. Y en el estudio de mercado, con base en unas herramientas, con base en estimaciones técnicas, yo logro determinar más o menos cuál va a ser la... Cuando yo hablo de mercadeo en un proyecto, hablo de 3 fases, básicamente. Respetando mucho los expertos de mercadeo, los respeto mucho, son gente muy estudiosa. Pero yo lo miro, digamos, de una manera general. Es decir, cuando yo hablo de mercadeo, hablo de, lo primero, establezco el producto. Entonces, tú tienes una boutique, vas a montar una boutique. Entonces, el producto tuyo es ropa o imagen, ¿sí? Listo. Luego de eso tendríamos que establecer cuál es el target. El target es el mercado objetivo. ¿A qué mercado le quieres tú apuntar? Jóvenes, grandes, mujeres, hombres, estrato bajo, estrato alto. Eso es definir el target. Y lo tercero que tienes que definir es la estrategia de comunicación, es decir, cómo le vas a ir a contar a ese mercado objetivo que tú tienes unos productos muy buenos para ellos, ¿cierto? Entonces, básicamente son los 3 pasos: producto, target, o sea, mercado objetivo y estrategia de comunicación. Con base en eso, tú puedes construir un estimado de un potencial de clientes que te van a comprar, ¿sí? Inicialmente. Y con base en eso, tú haces las proyecciones. Tú estableces un precio de venta,
Y con base en ese número de personas, digamos, que te van a comprar esos productos, tú comienzas a construir desde ahí una proyección de ventas y también una proyección. Cuando hablas de proyección de ventas, tienes que hablar de la proyección de costo de producción, la proyección de gastos de ventas, gastos de administración, luego establecer una utilidad operacional y luego mirar unos gastos allí, cómo vas a financiar esa operación para saber cuánto te va a quedar en neto. Pero cuando hablamos de un proyecto, digamos, nuevo, hablamos de unas etapas, digamos, de construcción de proyección. El estudio de mercado, luego sigue el estudio de soporte, que es el técnico, el administrativo, luego viene, y por último viene el estudio financiero, que ya es la conclusión de todas las etapas, digamos, o de todas las informaciones que hayas conseguido de mercadeo, técnico, del organizacional, para saber, digamos, cómo es que vas a montar ese negocio. No sé si sea claro, por favor. Sí, profe. Entonces, digamos que son estimaciones solamente. Se trabajan con base en, digamos, en algunas herramientas de mercadeo, encuestas, hay unos que son reuniones, bueno, no sé, eh, redes sociales y tal, para lograr estimar más o menos esa demanda que tú vas a tener. Tú tienes que establecer exactamente cuál va a ser la demanda de tu producto. Y cuando estableces la demanda, pues lo multiplicas por el número, por el valor por el precio, y con eso comienzas a construir tu proyección. Y la puedes estirar a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, para más o menos saber cómo va a ser, cómo se va a comportar el proyecto y medirle los indicadores. ¿Alguna otra pregunta, niños? Bueno, muchachos, como el tema está bastante pesadito, ustedes ya tienen sueño y todo eso, vamos a hacer el receso. Por favor, tomen café, tomen Vive 100, alguna cosa para que regresemos, miremos otra parte de la temática y pasemos a un ejercicio que está, pues, un ejemplo de un ejercicio que está en la plataforma para que lo realicemos ahorita más tarde. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Bueno, entonces nos vemos Bueno, en profe. 15, nos vemos en 15 minuticos, muchachos.
Y no sé, eso no es todo. Pues yo no abrí el mensaje ni siquiera. Cuando luego resulté metida, es que en un grupo, es que tú estabas, el gringo. Entonces, ¿cómo sabes? Mm, ¿Qué puso? No sé. Y, y que eso no es todo, que entonces hicieron hasta un grupo y todo, y agregaron a la gente que invitaron y todo. ¿Y sabes quién está en ese grupo? Dice que el putas. Yo no sé, esa gente que piensa en la vida. Luisa, disculpa, tienes el micrófono abierto. Compañeros, Hola, profe. bueno, continuamos entonces, muchachos. ¿Cómo les fue con el receso? ¿Bien? Bueno, listo. Vamos a seguir entonces con una partecita de tema acá y ya miramos un ejercicio que vamos a hacer y ahí terminaríamos lo de hoy. Ahí lo ven, muchachos, el módulo, ¿sí? Sí, señor. Bueno, vamos a hablar finalmente sobre unas etapas generalmente aceptadas en la preparación de los presupuestos. Hay una etapa que se llama preiniciación, que es la etapa donde se evalúan los resultados de vigencias en vigencias anteriores. Vuelvo y repito, cuando es presupuestación tradicional. Cuando no tenemos bases anteriores, que simplemente tomamos la base cero y arrancamos de ahí, lo que nos comentaba ahorita Paola. Podemos arrancar como, digamos, como en un proyecto nuevo. Se tienen en cuenta entonces ventas, costos, acciones en el mercado, márgenes de utilidad, rentabilidad, bueno, muchas cosas para poder establecer esta etapa. Digamos que me da como una información inicial de cómo voy a elaborar ese presupuesto. Lo segundo sería la elaboración como tal, que con base en esos planes, para cada nivel funcional de la empresa, cuando estamos hablando de empresas muy departamentalizadas, pues cada uno de los departamentos deberá entregar de manera juiciosa pues el presupuesto para el año siguiente. En el campo de las ventas, su valor se subordinará a las perspectivas de los volúmenes a comercializar, lo que comentábamos ahorita. O sea, la capacidad dependerá pues de la capacidad que yo tenga para visualizar esa ejecución en el futuro, de cuántas unidades o qué mercado puedo yo abarcar para establecer ese nivel de ventas de una manera confiable. Dice que con base en los programas de producción y en las políticas que regulan los niveles de inventarios de materias primas, insumos o componentes, se calculan las compras en términos cuantitativos y monetarios. Eso es básico, dependerá obviamente del presupuesto de ventas, los temas que se derivan allí, materias primas, mano de obra, insumos, componentes, bueno, todo lo que tenga que ver con la producción como tal, con ese nivel de producción que yo voy a presupuestar realizar en ese periodo siguiente. La ejecución, entonces, es en el proceso administrativo. La ejecución se relaciona con la puesta en marcha de los planes, es decir, es hacer
después de la elaboración del presupuesto, pues ejecutarlo como tal, o sea, llevarlo a cabo, eso es lo que yo hago. Y por último, miro el control. Si el presupuesto es una especie de termómetro para medir la ejecución de todas y cada una de las actividades empresariales. El control, obviamente, me mide, que ya les he dicho varias veces, es la diferencia, este control mide la diferencia entre lo que yo presupuesté inicialmente y lo que realmente ejecuté. Y por último, hago un tema de evaluación. Al culminar el periodo de presupuestación, pues digamos un informe sobre qué pasó, ¿sí? ¿Por qué llegamos, por qué no llegamos, por qué hicimos esto, qué hicimos bien, qué hicimos mal, hacer toda la evaluación correspondiente, pues que lo hacemos después de cada periodo, pues es un evento normal que ocurre pues en cualquier empresa seria, para determinar cuáles fueron las falencias y poder corregirlas hacia un futuro. El presupuesto y la gerencia, pues obviamente vamos a decir aquí que la eficiencia y la productividad se materializan en utilidades monetarias. ¿Para qué está la gerencia de una empresa? Para maximizar el valor de las acciones, maximizar el valor de la empresa, para generar sostenibilidad a futuro, para generar estabilidad a los empleados, para garantizar a los proveedores, a los clientes, a los implicados directos e indirectos, pues una estabilidad como tal. Para eso está la gerencia. Y obviamente el presupuesto pues es una manera, digamos, de garantizar esa actividad como tal, digamos, esa efectividad de la gerencia como tal. Se trata de obtener tasas de rendimiento sobre el capital que interpreten las expectativas de los inversionistas. Todos sabemos que cuando un inversionista va a un proyecto X a arriesgar, digamos, su capital, pues obviamente va detrás de una rentabilidad. Y eso está a cargo de la gerencia, ¿cierto? Obtener o entregarle a ese inversionista, pues, ese retorno por el capital que está arriesgando. Interrelacionar las funciones empresariales, compras, producción. Entre más, digamos, cohesión tengan todas las áreas, mejor será la interpretación de los presupuestos y mejor será la ejecución presupuestal. También fijar políticas, examinar su cumplimiento y replantearlas cuando no cubran con las metas que justificaron su implantación. Es decir, es un poquito el tema del control que hablábamos ahorita. Bueno, dice que la planeación y el control como funciones de la gestión administrativa son rasgos esenciales del proceso de elaboración de un presupuesto. Además, la organización, la coordinación y la dirección permiten asignar recursos y poner en marcha los planes con el fin de alcanzar los objetivos. Eso es claro. Las ventajas que tiene presupuestar. Dice, la ausencia de presupuestos imposibilita cuestionar los resultados conseguidos. Sí. Si yo no tengo un presupuesto, ¿cómo podría yo decir un día si lo logré o no lo logré? Pues si no tengo un presupuesto, pues no tengo forma. ¿Sí? Tal vez me vaya bien. Hay muchas empresas que trabajan al garete, empresas unipersonales, empresas pequeñas, empresas familiares, que no presupuestan, simplemente crecen a ritmo del mercado. Pero obviamente nunca tienen un estudio juicioso, digamos, del por qué lo hacen o del cómo pueden utilizar mejor los recursos para hacerlo mejor. ¿Por qué? Por falta de una visión, digamos, administrativa. Y parte de ello es el tema presupuestal. Es decir, es elaborar digamos, construir un norte y decir hacia dónde voy. Las ventajas de construir presupuestos, dice, se determina si los recursos están disponibles para ejecutar las actividades o se procura la consecución de los mismos. También se escogen aquellas decisiones que reporten mayores beneficios a la empresa. También se aplican estos estándares en la determinación del presupuesto. Se pondera el valor de las actividades. Quienes emplean el presupuesto como herramienta de dirección de sus empresas obtendrán mayores resultados. Eso es lógico. Cada miembro de la empresa pensará en la consecución de metas específicas. Es importante el involucramiento, digamos, de todas las áreas de la empresa. Eso es importantísimo en el tema presupuestal. Si todos no están, digamos, orientados hacia el mismo objetivo, es difícil implementar un buen presupuesto. La dirección de la firma realiza un estudio temprano de sus problemas y crea entre sus miembros el hábito de analizarlos, discutirlos cuidadosamente antes de tomar decisiones. Bueno, para la elaboración del presupuesto hay una labor de concientización que se debe adelantar en los niveles operativos y administrativos. Lo que les he comentado ya varias veces, o sea, es involucrar a la gente en el tema presupuestal, es que cada uno tenga claro, cada persona tenga claro, cada área tenga claro
¿Qué se pide? ¿Qué se espera de ellos para ese nuevo periodo? ¿Qué, digamos, qué ejecución se espera? Que los objetivos trazados por la dirección sean cuantificables, claros. O sea, los objetivos tienen que ser retadores, o las metas o los objetivos tienen que ser retadores, confiables, tienen que ser asequibles, tienen que ser objetivos como tal, es decir, ni mucho ni muy poquito. Tienen que estar como centrados en lo que el mercado me está diciendo. Si yo trabajo, por ejemplo, el área de electrodomésticos, por ejemplo, pues yo tengo que construir mis presupuestos de acuerdo con las especificaciones del mercado, es decir, cómo se espera que ese mercado se vaya a comportar el periodo siguiente, y con base en eso yo tomar las decisiones, ¿sí? Mirar si crezco, si decrezco, si estoy grande, si estoy pequeño, si soy líder, si soy seguidor, para poder ajustar un presupuesto importante. Los planes no deben superar el potencial productivo, lo que les comentaba. Yo tengo que tener coherencia entre lo que yo presupuesto y la capacidad que tenga de producción. Yo no puedo presupuestar ventas por encima de la capacidad productiva, porque lo único que haría sería perder recursos y generar malestar en los clientes. ¿Por qué? Porque voy a incumplir, seguramente voy a incumplir con los pedidos como tal. La planeación y los presupuestos no deben ser inflexibles, lo que hablábamos de pronto ahorita. Deben estar, digamos, permanentemente en revisión, en análisis, para poder hacer los ajustes correspondientes. Y los planes deben generar el compromiso de los planificadores y ejecutores. Es decir, quien planea y quien ejecuta tiene que estar de acuerdo en que ese es el presupuesto correcto y el que se va a lograr, ¿sí? El que se va a trabajar. Si se presupuesta solamente con base en el planificador, pues seguramente no tiene toda la información, esa persona o esta área no tiene toda la información para lograr un presupuesto adecuado. Y si se le pide al ejecutor, pues muy seguramente va a pedir algo menor, pues para poder lograrlo de manera holgada, digámoslo así, y pues tampoco es conveniente para la empresa. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Ninguna. No, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, por temática, la vamos a dejar ahí, por temática del módulo hoy, y vamos a entrar a otra parte que ya les voy a comentar. Nosotros vamos a ir poco a poco haciendo unos ejercicios muy básicos, son muy sencillos en Excel sobre cifras, sobre presupuestos y tal, sobre, digamos, ventas, costos y tal, para que vayamos construyendo, digamos, unos archivos para el final del curso. Paulatinamente, digamos, a través de las tutorías, pero vamos a ir adicionando. Para algunas personas va a ser muy básico, para otras no, pero vamos a empezar desde ahí. Listo, muchachos. Entonces, les voy a compartir este ejercicio en Excel. Ahí lo estamos viendo. Sí, profe. Bueno, entonces es tan simple como lo siguiente. Nosotros tenemos un ejercicio aquí que nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos un producto que tiene un precio de venta de 7.800. Tiene un costo variable unitario de 2.500. En general, se tienen unos costos fijos de 10 millones. Los costos indirectos de fabricación representan el 15% del costo variable unitario, es decir, de estos 2.500. Y las ventas proyectadas para este primer periodo son de 3.000 unidades. Entonces vamos a calcular de manera muy simple, muchachos. Van a poner cuidado aquí. Y en la plataforma tenemos un tallercito parecido a este. Quedamos ahorita resolviéndolo y terminamos ahí y ya. Entonces, vamos a calcular las ventas. ¿Cómo calculamos las ventas? Entonces, tomamos el precio de venta y lo multiplicamos por las unidades vendidas, ¿cierto? Y eso nos da 23.400.000. Ahora vamos a calcular el costo variable unitario. Entonces, tomamos el costo variable
y lo multiplicamos por el número de unidades vendidas. Y se nos da 7.500.000. Ahora vamos a calcular los costos indirectos de fabricación, pero esos costos nos dice que son el 15% del costo variable unitario. Entonces, el CIF, los CIF por unidad estarán dados por el costo variable unitario multiplicado por el 15% y multiplicado por el número de unidades. Claro, muchachos. Claro, profe. Bueno, ahorita vamos a calcular el margen bruto en las ventas. El margen bruto en las ventas, entonces, sale de tomar las ventas, descontar el costo variable y descontar los costos indirectos de fabricación. Y eso me va a dar 14.775.000. Y aquí solamente me queda descontar los costos fijos para llegar a un margen operacional de, tomo la utilidad, el margen bruto en ventas y le resto los costos fijos y me da un margen operacional de 4.775.000. Claro, muchachos. ¿O hay preguntas? Profe, qué pena, la última parte. ¿Cuál última parte? ¿Desde dónde? Desde ventas abajo, por favor. ¿Desde acá? Sí, por favor. Bueno, miren, vamos a tomarlo de nuevo. ¿Cómo calculo las ventas? Yo para calcular las ventas simplemente tomo el precio de venta y lo multiplico por el número, las unidades vendidas. ¿Listo? Precio de venta por unidades vendidas, eso me da las ventas generales. El costo variable sale de multiplicar el costo variable unitario por igual el número de unidades vendidas. El costo variable multiplicado por el número de unidades vendidas. Ahora los costos indirectos de fabricación me dice el ejercicio que son que representan el 15% del costo variable unitario, es decir, el 15% de estos 2.500. Entonces, tomo aquí ese costo variable unitario, lo multiplico por el 15% y lo multiplico por las unidades vendidas. Y eso me da el costo indirecto de fabricación en general, o sea, ya multiplicado por las unidades. Luego aquí calculo el margen bruto en ventas. Entonces, el margen bruto en ventas sale de tomar las ventas y descontar el costo variable unitario y los costos indirectos de fabricación. Luego que tengo este margen bruto en ventas, descuento los costos fijos, que me dice que son 10 millones. Y acá, entonces, hago la diferencia entre el margen bruto en ventas y los costos fijos, y me da 4.775.000. Claro, muchachos. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, usted nos deja el ejemplo para nosotros. Perdóname, ¿cómo? Usted nos deja el ejemplo ahí para nosotros hacer también el ejercicio. Sí, claro, yo les voy a dejar el ejemplo, no hay ningún problema. Bueno, muchachos, entonces, para el segundo periodo, hay unas instrucciones que me dicen acá que hay un incremento en ventas del 20%. O sea que yo podría decir que el precio de venta sigue igual, que el costo variable unitario va a cambiar de 2.500 a 3.000, que lo dice aquí en los parámetros, que los costos fijos siguen siendo los mismos, los CIF siguen siendo los mismos, y que las ventas en unidades aumentan en un 20%. O sea que tomo este valor y lo multiplico por
el 20% más, o sea que voy a vender 3.600 unidades, ¿cierto? Ahora voy a calcular entonces acá los valores para el segundo periodo. Entonces, las ventas serían iguales al precio de venta, que es igual por las unidades vendidas. Y sería 28.080.000. El costo variable unitario sería entonces multiplicar este costo variable que cambió por el número de unidades vendidas. El costo indirecto de fabricación, entonces tomo igual el 15% del costo variable unitario y lo multiplico por el número de unidades vendidas. Ahora calculo el margen bruto en ventas y digo que ese margen es igual a las ventas menos el costo variable menos los costos indirectos de fabricación. Los costos fijos siguen siendo los mismos. Y aquí calculo el margen operacional, que sería tomar el margen bruto y restarle los costos fijos. Y me da una utilidad, margen operacional de 5.660.000, muchachos. Claro. Niños, preguntas. No, profe. Bueno, listo. Entonces, miren, en la plataforma hay un tallercito que es taller 1, ya está habilitado, está con plazo hasta las 9:30. Es muy sencillo, solo cambia una cosita y ustedes se ponen el gorrito de pensar y lo cambian y tal, pero es exactamente lo mismo, o sea, es un escenario inicial con un precio de venta, costo variable, unos costos indirectos de fabricación, unas ventas en unidades y unos parámetros para un segundo periodo. Así vamos a empezar, como un ejercicio muy básico hoy y tal, y paulatinamente le vamos a ir agregando cosas a este ejercicio, ¿vale, muchachos? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, entonces los dejo entonces con ese taller. Yo estoy pendiente acá por mí, por la reunión y también por el WhatsApp para lo que puedan necesitar. De pronto preguntas o alguna cosa, pero pues, como ven, pues es algo muy básico, es algo con lo que vamos a empezar, pero es muy básico. Si no nos volvemos a ver ahora, muchachos, les agradezco mucho por la atención y nos veríamos dentro de 8 días, ¿vale? Para que empecemos con el presupuesto de ventas. Sí, profe. Bueno, profe, disculpe, ¿usted llamó al listado hoy? Sí, señora. Entonces, no sé si de pronto no me anotó ahí, que yo llegué un poquito tarde por la conexión a la clase. ¿Cómo es su nombre? Luisa López. Espérame un segundito y te la verifico de una vez para que no se nos vaya a quedar. Gracias. Espérame un segundo. Luisa Fernanda López Ceballos. Sí, señor. Listo, ya te la anoté, no hay problema. Gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, ¿puede proyectar otra vez la pantalla? Claro. Esta. Sí. Listo. Bueno, listo, muchachos. Listo, bueno, muchachos, entonces quedamos en el tallercito. Tienen plazo hasta las 9:30, creo que es suficiente, es por un ejercicio muy básico. Y entonces nos veríamos dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Sí, Bueno, profe. muchas gracias por la atención, muchachos.
Ya les voy a- Gracias, profe.